Un Bien, placer. bien, un gustazo. Y quiero agradecerte, para los que no saben, les aconsejo que lo sigan a Mario Riorda en la red ahora X. No sé si estás en Instagram también, Mario. También igual, con el mismo Mario Riorda, Mario, @Mario Riorda. Mario Riorda. Porque es muy interesante todo lo que en materia de comunicación política y sobre los actos de este gobierno va indicando Mario. Y referido a esto del Ministerio de Salud, yo quiero volver, porque vos hacías muy bien este análisis de un comunicado que no sirvió para nada, que no comunicó nada, pero después un ministro enojado con los medios porque los medios lo critican. Bueno, en realidad, digo, todo lo que rodea, como bien decís, al aspecto comunicativo del dengue, tuvo como dos etapas, ¿no? Una etapa de desaparición o negación de la agenda, es decir, el no dengue sería, y una etapa protagonizada por el ministro ruso, que sería la no profesionalización, ¿no? Son dos etapas claras, ambas negativas. Claramente la negación en una situación, en este caso epidémica, y además epidémicamente comprobado, digo en términos de datos objetivos, sin ningún tipo de duda o polémica, lo peor que uno puede hacer en términos de comunicación de riesgo es, uno, no salir tempranamente, dos, mentir, y tres, generar más riesgo, es decir, una sobreabundancia de una situación de incertidumbre que básicamente aliente a conductas individuales según tu parecer, ¿no? Claramente el riesgo implica, como característica en términos de la comunicación política en general y gubernamental en particular, porque es una subcategoría de la comunicación gubernamental, toda acción que contribuya a instalar social y culturalmente. El riesgo no es individual, el riesgo tiene que ver con una percepción social, básicamente, que hace que frente a peligros, amenazas o vulnerabilidades tengamos una respuesta acorde, es decir, cuidarnos, avanzar en situaciones que tengan que ver con la prevención. Por eso la información temprana y concreta es central, y que en una situación epidémica el gobierno no solamente desaparezca, sino que además haya generado de parte de un vocero no técnico, ¿sí?, que es el vocero Adorni, susceptibilidad respecto a la vacuna ya era peligroso, y que Claro. luego el ministro, ¿no?, en esa autodenominación de decir cadena nacional, que es en realidad hacer lo que debiera haber hecho hace mucho tiempo, que es salir a explicar, confunda más en función de politizar el riesgo, es lo peor que le puede pasar al riesgo. De todos los elementos que pujan, ¿no?, que son cuñas que hacen ruido en la constitución social del riesgo, que implica de alguna manera un parecer cultural homogéneo, Gustavo, en este sentido es clarísimo. Lo peor que uno puede meterle al riesgo es todo aspecto que tenga que ver con la politización, ¿sí?, Claro. porque hace un ruido partidario y porque obviamente cuando uno politiza una percepción del riesgo, que en este caso es un riesgo claramente sanitario y no hay ningún tipo de duda que lo es, entra en juego lo que se llama el sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es yo miro a alguien en función de mi filtro político, ideológico, de creencias previas. Por lo tanto, y mucho más en esta Argentina actual, que claramente ha entrado en un proceso de radicalización y polarización simultáneamente, Sí, sí. meter el sesgo de confirmación es romper todo tipo o actuación que tenga que ver con gestar culturalmente un consenso en torno al riesgo. Mm. Qué bueno esto, Mario, ¿eh? Porque mira, recién hablábamos con Carlos Regazzoni y yo justamente hablaba en esto, sin este concepto que vos estás indicando muy bien, pero Regazzoni, una persona que ideológicamente podría estar mucho más cerca, sin embargo, en materia de salud, él decía, no podemos ideologizar la salud, es Así es. esto, hay que hacer esto, y en este sentido, ¿no? Como hizo muy bien Fernán Quirós cuando se puso al lado del gobierno nacional, del gobierno anterior, por el tema del COVID, ¿no? Totalmente. Eso que Regazzoni llama ideologización del riesgo es ni más ni menos que, lo voy a poner un nombre técnico que corresponde, es permitir que un sesgo cognitivo, el más peligroso en la gestión del riesgo, se haga presente. Tengamos historia, digo, y voy a meter el dedo en la llaga a propósito para entender Sí. cuán importante significa esto, ¿no? ¿Te acordás en su momento la altísima valoración del gobierno de Alberto Fernández y aparece el debate sobre si nacionalizaron o no una cerealera, Sí. una exportadora de Sí, granos? sí, Bueno, ¿qué Vicentín. significó? Exacto, ¿qué significó la aparición de Vicentín en la agenda nacional? El rompimiento del consenso en torno al riesgo, ¿sí? Fue claramente un antes y un después. Ese ejemplo
es muy pedagógico para alertar que eso, Claro. que Regazzoni llamó ideologización, claramente es la aparición del sesgo cognitivo de confirmación en la escena de la gestión del riesgo. Que además es muy peligroso, porque estás, vos decías recién, ¿qué entidad tiene Adorni sin ninguna preparación para hablar de una epidemia como la del dengue, que puede incluso llevar a ser un desastre en materia sanitario, ¿no? Bueno, el problema que hay aquí es que en general, cuando se estudia el riesgo, y en este sentido hay un acuerdo internacional, donde vía Naciones Unidas se gestan los acuerdos en torno al riesgo, ¿no? Particularmente frente a situaciones de desastre, las pandemias o las epidemias lo son claramente, se habla de un organismo regulador y un organismo coordinador que siempre es el Estado. ¿Por qué es esto, Gustavo? ¿Por qué la centralidad del Estado? Porque básicamente si esto no existiese, la gestión sería absolutamente individual. ¿En función de qué? En función de creencias, ¿sí? En función de creencias que pueden ser tradiciones, que no necesariamente son buenas para una sociedad. Por eso la función reguladora del riesgo o coordinadora del riesgo siempre le compete a una autoridad, pero, y aquí también es interesante, en un ejercicio coordinado. ¿Cuál es la característica del riesgo? Es que se gestiona horizontalmente, se gestiona en sociedades o con sociedades estratégicas. Por lo tanto, es bien correcto, les he de afirmar, que esto no le compete solo a la gestión nacional, sino también a las gestiones estatales del nivel subnacional, provincias en Argentina, o de las localidades. Desde ese punto de vista, acuerdo 100%. Lo que no puede faltar, bajo ningún punto de vista, es, uno, una coordinación o regulación central, y obviamente sí falta, y dos, una comunicación consensuada, institucionalizada, para que el riesgo no sea gestionado individualmente de acuerdo como me parezca. Bien, y en materia, justamente hablando de tu especialidad, de comunicación política, ¿cómo estás viendo al gobierno y cómo estás viendo a la oposición? Bueno, yo creo que el gobierno está consolidado en un voto duro, esto a partir de la llegada de Trump al poder y quizás bajo la experiencia luego de Bolsonaro en Brasil, se le llamaron gobiernos espejos. En realidad, para ser exacto, en la ciencia política anglosajona se le llamó partidos espejo. ¿Qué característica tiene este tipo de gobiernos o de partidos? Que devuelven políticas públicas muy específicamente para su votante duro. Vale decir, no piensan a un país como un todo, sino piensan a un país específicamente para su grupo de votantes. Es decir, se autodenominan perfectamente representativos en tanto y en cuanto devuelven políticas públicas para su núcleo de votantes. Ahora, ahí hay también un ruido, o como mínimo, un desacople. ¿Por qué? Porque en términos de políticas simbólicas, lo que representa Milei para su votante duro, claramente hay alto nivel de coherencia. Pero en términos de políticas concretas, que tienen que ver, por ejemplo, con la situación económica, hay un desacople enorme entre un votante que también tenía expectativas de mejora o que incluso, por sobre todas las cosas, tenía expectativas de mejora en términos de calidad de vida en general y de lo económico en particular, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí hay un nivel de homogenización muy interesante entre el discurso de Milei y su votante duro, que no lo ubica hoy como primera mayoría, es decir, porque el nivel de aprobación de Milei, en el mejor de los casos, es lo que se llama diferencial neutro, tanta negatividad como positividad. Vale decir, no está tan malo como la oposición quisiera, pero de ninguna manera está tan bien como el propio oficialismo declama de sí mismo o respecto de sí mismo, ¿no? Entonces, claramente creo que se está constituyendo en una primera minoría sólida, en términos propios, yo diría sostenido incluso comunicativamente con una serie de hechos muy característicos. Primero es que está en un proceso de total electoralización de su comunicación de gobierno, es decir, nunca existió un cambio ni un tránsito que diferencie su etapa electoral de la etapa gubernamental. Está todo el día sorprendiendo, choqueando a la sociedad, proponiendo, prometiendo, ¿no? Y además dividiendo. Una campaña electoral básicamente es un acto de división, de parcialidades, ¿no? Segundo, un desprecio total desde a lo estatal, ¿no? Digo, la idea del Estado como enemigo está no solamente sostenida diariamente, sino aumentada. Veía una serie de su ecosistema digital de trolls que él también oficializa, sosteniendo que al Estado no hay que gestionarlo, sino desarmarlo, es decir, hacerlo desaparecer. Esta es la categoría, la calidad, la magnitud del desprecio. En tercer lugar, la incivilidad, ¿no? Que es mucho más que la descortesía. La descortesía es ser vulgar, como
gran parte de su ecosistema lo es. La incivilidad es otra cosa. La incivilidad es la capacidad humillante o estigmatizante de quien piensa distinto, y esto es característico de modo cotidiano. Cuarto, es que el shock está en todo, no hay incrementalismo, no hay paso a paso, ¿no? Es decir, Claro. todo es brutal, todo es urgente, todo es grande, no hay medias tintas, no hay etapas de negociación. Y el quinto elemento es un hiperpersonalismo totalmente desmedido, ¿no? Hay un foco en el líder, pero ese foco del líder está sacralizado, está magnificado, está sostenido, incluso fíjate que las imágenes estéticas, por ejemplo, de la inteligencia artificial, sostienen la idea de alguien único en la historia, ¿no? Claro. Él mismo, incluso en sus argumentos, ayer incluso Venegas Lynch, hijo, fue clarísimo, muchos argumentos son primitivistas, son prestados, Sí, ¿no? Son no sí. científicos, son Exacto. negacionistas, y mucho de ese hiperpersonalismo tiene que ver también con sostener esta calidad argumental absolutamente endeble, simple, o incluso, cuando se aproxima a lo académico, periférica, académicamente hablando. Total. Buena síntesis. Gracias, Mario. Como siempre, un abrazo, ¿eh? Fuerte abrazo, Gato. Que andes muy bien. Gracias. Mario Riorda, una clase de comunicación institucional y comunicación política, que es lo que hay que tener en cuenta también para estos tiempos que corren. 9 y 6, síntesis.